Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos como invitado al Magíster PhD Eliezer Campos Cárdenas. Y hoy vamos a revisar un tema interesante sobre los errores que cometen a veces los administradores, los financieros, al momento de administrar las empresas, al momento de dirigirlas. Entonces, dicho esto, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Eliezer, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Víctor Hugo. Gracias por la invitación. Así es que estamos a la orden. Bien, bien, dirigir una empresa, algunos, algunos que están desubicados la hacen ver como si fuera algo tan sencillo, pero definitivamente no lo es. Va a depender de la envergadura que tenga la empresa, pero aún así, la empresa que venda 1 millón y tratar de hacerla crecer no es un tema sencillo. El administrador, aquella persona que se ponga a cargo de la dirección de esa compañía, tiene que tener una serie de habilidades y conocimientos para poder llevarla hacia adelante, poderla hacer crecer. Ejemplo, conocer los mercados. A veces esa es una debilidad. Y por eso es que muchas pymes a veces no crecen porque no conocen bien del mercado. Creen que es de comprar, producir y vender. Y no es así. Es conocer tanto el mercado interno como el mercado externo. Dos, los productos, cómo las materias primas van cambiando, en este caso a nivel internacional, los precios en relación a los volúmenes. Y todas esas compras, toda la mano de obra que se necesita, requiere una muy buena gestión financiera, tener conocimiento. Pero ahí es donde la persona que se designe para hacer esta tarea, a veces puede hacerla fracasar. Tal vez pueda hacerla crecer. ¿Y por qué digo eso? Porque la mayoría de las pymes no se mantienen a través de los años, sino simplemente cierran en 10, en 20, 30 años, o cuando pasan la batuta a los hijos, se extinguen totalmente. Dicho esto, vamos a dialogar, Eliezer, antes de entrar a la ponencia. La administración, la dirección, dirigir una empresa, dirigir un equipo humano, ¿es sencillo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, administrar una empresa definitivamente es un proceso complejo y esa complejidad es derivada evidentemente del ser humano. El ser humano es un ser complejo. Muchas veces un administrador toma alguna decisión y probablemente se dé el resultado que él espera, pero muchas veces el resultado no se da precisamente de todo este conjunto de cosas que en definitiva van a afectar en ese proceso hasta llegar al resultado final. Entonces, esa complejidad en definitiva es la que nosotros tenemos que manejarnos en el mundo real. Y hoy, ¿verdad? Más que antes, ¿verdad? Con todos estos problemas que hemos comentado acerca de estos asuntos de los aranceles de Estados Unidos, mira tú, acabo de decir hace un momento de que yo no sé qué es lo que va a pasar. Y precisamente esa es la complejidad en la que nosotros tenemos que manejarnos, ¿no? No así hace unos 50 o 60 años, en donde la administración de la empresa realmente era un asunto lineal. Todo lo que ella producía, todo eso vendía. Por eso había una frase que nuestros viejos nos decían en el Ecuador y en Guayaquil en particular, si tú pones un negocio de piedras, las piedras las vendes. Así es, sí. Porque se vendía todo, es decir, primero porque estábamos aislados del mundo, ¿verdad? Entonces los negocios obviamente fueron exitosos porque estábamos cerrados en el mercado. Recuerda tú que cuando nosotros éramos niños,
el carro que tú tenías, podías elegir era solamente el Trupe y en su momento el Cóndor, no había más, ¿verdad? Entonces, hoy en día se abrieron las puertas, pues hace algunos años acá, entonces ya la competencia se vuelve más complicada, se vuelve más compleja. Entonces, mira, en ese mundo realmente manejarnos es una situación bastante compleja, más allá de lo complicado que pueda ser, ¿no? Porque cuando algo es complicado significa que hay algún resultado y que ese resultado puede ser predecible. Como siempre digo, Así, un ejercicio matemático, un ejercicio aritmético, por más complicado que este sea, va a haber un resultado. Pero en la complejidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Inferimos lo que podría pasar. Entonces, la habilidad del administrador precisamente es tratar de inferir y de intuir lo que probablemente pueda ocurrir. Por eso es que los administradores hoy en día no solamente están capacitados en temas técnicos, sino también en lo que llamamos las habilidades blandas, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver con el manejo humano, esas habilidades cognitivas que uno podría tener, ¿verdad? Para manejar a los recursos humanos, normalmente eso le ayuda muchísimo, más allá de ser buen ingeniero, de ser buen economista, de ser buen contador, ¿verdad? Entonces son esas habilidades blandas. Así que yo creo que hoy en día estamos en un medio en donde esas habilidades para podernos manejar tienen que ponerse de manifiesto de alguna manera, ¿no? así es. Ahora, vemos en forma general, en diversos países, un emprendedor, ¿de dónde sale? De lo más, eh, de lo más pequeño, aquella persona que a veces no ha terminado la escuela o no ha terminado el colegio o que nunca ha ido a la escuela, que ha comenzado tal vez él mismo elaborando su producto, un mentol, después lo iba poniendo en una cajita y le fue dando resultados. Un restaurante, como el caso acá en el país, el Bolón de Tere, ejemplo, ¿no? Que comienza desde pequeño y va teniendo esa suerte y esa visión del mercado. Pero que hay un momento en que lamentablemente no puede crecer, se estanca. Ejemplo, vendió 1 millón, vendió 2 millones, pasó la primera fase, lo que yo digo, pasa la primera fase, pero pasar la segunda fase no es fácil. Entender el mercado, entender a mi competencia, entender a mi cliente. Entonces ahí, un ejemplo, cuando ya van a manejar los recursos financieros, no tienen ese tino, esa agilidad. Entonces ellos cuando ya tratan de pasar esa segunda fase, se estrellan contra la pared porque creen que era todo seguir anotando en una libreta o llevarlo en la cabeza. Y ahí no hacen uso de la información financiera. Y aquí te hago la pregunta, Lecero. La información financiera para el análisis de esos errores de la administración, ¿cómo los podemos ver reflejados en ese conjunto de estados financieros? Mira tú, ¿no? Tú has mencionado a un personaje que tuve la oportunidad de conocer desde sus inicios, que es la dueña del Café de Tere. Ella empezó con un localcito frente al centro comercial La Rotonda, allá en La Alborada. Era un local pequeñito. Cuando conocí a ella, ella tenía una visión clara hacia dónde quería ir. Entonces ahí me di cuenta que realmente cuando uno se traza un objetivo y lo tienes en tu mente, lo tienes guardado ahí y que en el momento más oportuno para poder entrar, ella misma, esa mente te va diciendo hacia dónde tienes que caminar. Ella siempre lo tuvo claro. Y dicho sea de paso, el éxito, ¿verdad? Todo este relato del Café de Tere fue llevado a un caso de estudio en la escuela de posgrado de la escuela. Entonces se hizo un caso de ella precisamente, ¿no? Y entre una de las cosas importantes que ella destacaba precisamente era el tema de los costos. Ella llevaba un control estricto de los costos. Claro, en sus inicios era algo bastante sencillito, ¿no? Pero a medida Claro, como tú ves ahora ya el negocio está mucho más grande, la demanda ha crecido enormemente, los productos que ofrece ahora pues son muy variados como tú puedes ver. Anteriormente eran pues, pocas cosas lo que ella vendía en ese local pequeñito. Entonces yo creo que realmente, más allá del conocimiento que pudiera tener uno sobre la contabilidad, sobre las finanzas, yo creo que también hay ese feeling que uno debe tener sobre los negocios. No todos a lo mejor tenemos ese feeling, no todos tenemos ese poder de inferir alguna cosa en el futuro, ¿no? Ahora, indudablemente que la información contable, la señora se maneja con un buen sistema de información, o sea, no es que todavía sigue llevando en el cuadernito, ¿no? Ya tú ves que ella se ha tecnificado en los pedidos, en el control,
en el control de los costos, es decir, ella lleva un control exhaustivo, obviamente acompañado, ¿verdad? Acompañada pues de personas que conocen del tema, ¿no? O sea, no es que ella camina sola ahora, no, no, no. Ella, si bien es cierto, está en el negocio, pero ya muchas cosas ha ido delegando, delegando, delegando. Y lo mismo, fíjate, te podría decir de Difare, ¿verdad? Cuando empezó Difare, aquí donde son las distribuidoras, empezó con un local chiquito, pero Carlos Cueva tenía siempre esa visión de futuro de cómo él debería ir creciendo, 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 y ya tú ves lo que es Difare hoy en día. Entonces yo creo que normalmente está la visión que nosotros podríamos tener del negocio hacia adelante. Y después, evidentemente, ir implementando sistemas de información, sistemas de control que te permiten ir controlando todo lo del negocio, sus costos, etcétera, ¿no? Así es. A veces el dueño, que inicialmente es el que dirige la empresa y maneja en su cabeza los movimientos, las operaciones, la producción, y hay un momento en que ya se le escapa de la mano, tantas cuentas, tantos números, ya no los puedes controlar y necesitas gente idónea, gente capacitada. Entonces, hay un momento en que necesitamos contratar un administrador. Y aquí una anécdota, Eliezer, una anécdota. En alguna ocasión me tocó ir a otro país a hacer una revisión. Entonces solicité la hoja de vida del administrador y he estudiado en los Estados Unidos, hecho ni sé cuántos cursos en otros países. Una maravilla de hoja de vida, una maravilla. Entonces fui a hacer una revisión a las operaciones de él. Y entre esas operaciones había operaciones ficticias de esta maravilla. Entonces, aumento de ventas, donde, por darte una idea, ejemplo, decía, nosotros tenemos una rentabilidad del 23%, 24%. Y viene, y al analizar veo que estaba sumando el IVA, que era el 18%. ¿De qué 24% me hablas? Ah, es que no sabía. ¿Cómo no vas a saber esa tontería? Segundo, nosotros ya facturamos los productos. Lo que pasa es que estamos en importación, pero ya lo facturamos. Elevar las ventas, ventas infladas, para mostrar una mayor cantidad de ventas de algo que todavía ni siquiera había llegado al país. ¿Pero Claro. qué? No, pero no puedo vender los productos si ya los vamos a comprar. Sí, pero no los tienes acá, no son tuyos. Entonces, cuando tú ves esa situación, ¿cuál debe ser el perfil? Y aquí, Eliezer, dirigido para los dueños de las empresas, ¿cuál debe ser el perfil de ese administrador que debo de contratar y qué debo de observar para que en algún momento esté contratando un ladrón o alguien que quiera perjudicar mi empresa a través de lucrarse él mismo? ¿Cuál es tu respuesta, Eliezer? Eso cae dentro de lo que nosotros conocemos como el problema de agencia, en donde el administrador tiene una perspectiva distinta del inversionista, del dueño de la compañía. Entonces ahí en ese caso se tienen que implementar ciertos sistemas de control que permitan precisamente evitar este tipo de cosas, ¿no? En otras palabras, tratar de alinear los objetivos personales del administrador de la empresa con los objetivos de los dueños del negocio. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de problema de agencia. Por eso es que se establecen ciertos sistemas de auditoría, perdón, controles por auditoría interna, por auditoría externa, ¿verdad? Precisamente para tratar de evitar de que se produzca este tipo de cosas. Amén de que ya nosotros debemos estar conscientes que en esta región del continente la corrupción campea por todos los lados. Es decir, nuestra región lamentablemente está en los primeros lugares de corrupción en el mundo, ¿no? Entonces, creo que trataríamos de evitar este asuntito, tratando de implantar ciertos tipos de controles de tipo gerencial, precisamente para evitar todas estas situaciones, ¿no? Así es que
Eso es lo que creo que debemos hacer dentro de las empresas. No sé, Víctor, se te Muy cortó bien. la comunicación. Y dentro, Eliezer, de ese perfil, ¿cuál debe ser el perfil de ese profesional? Yo creo que nosotros tenemos que manejarnos como profesionales que somos y como contadores, en este caso te voy a hablar como contador, nosotros tenemos que observar nuestro código de ética profesional. Nosotros tenemos un código de ética que debemos cumplirlo y debemos impulsar en las nuevas generaciones, en las generaciones que vienen, en los colegios, en las universidades, ¿verdad? En donde lamentablemente hemos descuidado, mi querido Víctor Hugo. El tema ético lo hemos descuidado, lamentablemente, y por eso a lo mejor ha sido un caldo de cultivo para que todo este asunto de las calificaciones de corrupción que nosotros tenemos se haya ido incrementando pues año tras año, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí nos toca un trabajito como profesionales y desde la familia mismo, porque a veces la familia no es la que ayuda a que existan esos valores éticos que nosotros tenemos que conservar, más allá de las sanciones legales que puedan existir, porque esa también es otra. A veces nuestros sistemas legales son tan débiles, son tan laxos, que son tan permisivos que cualquiera hace de todo y realmente después no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que pasar por ahí, ¿no? Fíjate tú que en estos últimos tiempos hemos tenido tantos escándalos de los contadores que hacen sus cositas por ahí, ¿eh? Si te das cuenta, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tenemos que revivir este tema de la ética en nuestra profesión y en todas las profesiones, porque igual los administradores también tienen sus códigos de ética, los economistas tienen sus códigos de, todos los profesionales tienen sus códigos deontológicos, ¿no? Nosotros, como administradores de empresas desde el punto de vista de las finanzas, tenemos siempre que mirar este modelo. Y este modelo es el que nos dice el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que pretende la administración general, la administración financiera y todos los estamentos que se puedan dar en las entidades, lo que perseguimos es de que la empresa vaya generando valor en el sentido de aumentar pues la riqueza de los accionistas, no solamente que tenga grandes utilidades. A veces el error que cometemos es de que el valor de la empresa está dada por la generación de utilidad. Ya la historia nos ha dicho de que la utilidad realmente es algo más, pero no necesariamente el determinante del valor de una compañía, el valor de una entidad. Lo que le da valor a la compañía, recordando también, no son los valores contables. Muchas veces se escucha de personas que no conocen pues de la contabilidad y de la finanza y dicen, bueno, yo tengo mi patrimonio que habla de $1 millón, pues yo quisiera vender la compañía en $1 millón. No, ese es el valor contable, ese es el valor histórico, lo que a lo mejor el inversionista puso en su debido momento en ese negocio. Pero realmente el valor de una empresa viene dado por la potencialidad de generar beneficios futuros. Y esos beneficios futuros, ese dinero, al hablar de beneficios, recordemos la palabra beneficio, significa el dinero, no la utilidad, porque la utilidad es un artificio contable que nosotros asociamos ingresos, gastos, etcétera, y determinamos una utilidad. Pero acá lo que nos interesa realmente es el dinero que va a entrar, el dinero que va a salir. Y ese dinero, pues obviamente va a venir por la actividad propia del negocio, que son las ventas. De esas ventas tenemos que quitarle todos los costos operativos, los impuestos que tenga que asumir la empresa. Luego de ello, para que la empresa viva en el tiempo, tenemos que quitarle las inversiones que se requieren en capital operativo para que permanezca en el tiempo. Y esa diferencia es la que nosotros llamamos el flujo de caja libre. Es decir, el dinero que va a venir y que va a servir para pagar a los accionistas y para pagar a los acreedores. Por lo tanto, entonces, ese flujo de caja que va a venir en el futuro, que de alguna manera tenemos que proyectar, y este no es un trabajo solamente del financiero, ¿verdad? A veces creemos que el financiero lo hace todo, ¿no? Si nosotros queremos hacer este tipo de cosas en el área de ventas, pues el área de comercialización es el que tiene que ayudarnos a hacer este tipo de proyección. En la parte de costos operativos, etcétera,
son cosas que tenemos que mirar conjuntamente pues, con el gerente de producción en su debido caso, gerente administrativo, etcétera, ¿no? Y las inversiones requeridas de capital operativo, evidentemente tiene que hacerse un análisis de cuánto de capital requerimos hacia adelante para poder sostener la operación en el tiempo. Entonces, esos dineros que van a venir, como ustedes ven ahí, el flujo de caja libre del año 1, 2, etcétera, hasta el flujo de caja N, y en el denominador tenemos algo que contribuye a la creación de valor, que es el costo promedio ponderado del capital. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, la deuda, ¿verdad? Y el patrimonio, que son los componentes del costo del capital, nosotros tenemos que mirar que sea lo más bajito posible, porque siendo el denominador lo más pequeño posible, evidentemente el resultado va a ser bastante grande. Por lo tanto, lo que siempre perseguimos nosotros como financieros es de que ese costo del capital, que es la combinación de deuda y de patrimonio, sea lo más bajo posible. Indudablemente que nosotros tenemos que mirar las tasas de interés del mercado, porque con eso es que vamos a conseguir los préstamos, la rentabilidad exigida por los inversionistas, que normalmente está en función pues del riesgo. Entonces, esos elementos a nosotros nos lleva a hacer una combinación de cuánto de deuda y cuánto de patrimonio requerimos para que ese costo promedio sea lo más bajo posible y por consiguiente el valor de la empresa sea mucho más alto, mucho mayor, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, en poquitas palabras, para decir que el valor de la empresa depende de estos elementos, del flujo de caja que viene dado por la actividad propia del negocio, menos las nuevas inversiones que tengamos que hacer para que el negocio se sostenga, y el costo del capital, que es el costo de los recursos, y eso es lo que nos va a dar el valor de la empresa, y eso es lo que nosotros perseguimos. Mientras más valor tenga la compañía, pues evidentemente nosotros vamos a tener mejores resultados, mejor valoración de las acciones, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ustedes, bueno, me dirán, este valor que hemos determinado podrá coincidir con la capitalización bursátil que pueda tener en su debido momento. Sí, es posible que sí. Es posible que el mercado, es decir, donde se cotizan las acciones, a lo mejor coincida con esta valoración, porque en definitiva, el inversionista lo que hace es rápidamente llevar esa información a los mercados y dice, bueno, esta compañía va a aumentar su valor en el futuro, por lo tanto voy a demandar más acciones y por consiguiente entonces, mientras más demanda hay de acciones, evidentemente el precio va a buscar su punto de equilibrio, ¿no? Si fueran compañías que cotizan sus acciones en bolsa, pero en nuestro medio realmente las compañías que cotizan sus acciones en bolsa casi son minúsculas, ¿verdad? Son muy pocas. Entonces realmente tenemos que manejarnos desde el punto de vista interno con este esquema. Entonces, alrededor de este asuntito es que giran todos los errores que nosotros podamos mirar en el camino. Esta laminita yo la copié de un colega en LinkedIn, por si acaso no es mía. Aclaro, ¿no? Aclaro, eso es de un colega de LinkedIn que se la copié. Entonces, unos 5 errores, facilito, ya vamos a mirar los 10 que les he traído. Eh, Ayer me preguntaba Víctor Hugo, bueno, ¿cuál tú crees que es uno de los errores principales? El tema del control del flujo de caja. Muchas veces me ha tocado a mí, ¿verdad? Mirar en negocios, obviamente negocios pequeños, medianos, ¿no? En donde no se manejan con una planificación del flujo de caja. No se manejan para decir, bueno, de aquí por el próximo mes, los próximos 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿cómo vamos a estar con la liquidez? Simplemente porque a lo mejor el que dirige la empresa, el dueño, él dice, bueno, yo la verdad es que yo me las sé completas y yo no necesito porque yo ya más o menos voy a saber cuánto es que voy a tener tal fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces eso falla. Pero si nosotros manejáramos esto de manera formal, podríamos anticipar ciertos déficits que en definitiva podemos solventarlo desde ahora, estableciendo pues líneas de crédito, ¿verdad? Con los bancos, con los financistas, en fin, para tratar de atenuar en su debido momento algún faltante de esa liquidez. También uno observa por ahí exceso de deuda. A veces algunas entidades muy conservadoras dicen, no, yo necesito 100, pero voy a pedir prestado 150. Claro, ese exceso, en definitiva, lo que va a ocasionar es un costo, una merma en la rentabilidad de la compañía, porque el costo financiero aquí en el Ecuador es un costo financiero alto. En términos de dólares es un costo financiero alto, ¿no? Y además, si ese endeudamiento, pues vamos a tener guardado en inventario y ese inventario no rota, por ahí también tenemos otros costos ocultos, otros costos que no se contabilizan como parte del inventario,
pero más sin embargo son costos significativos, ¿no? El mismo costo financiero, el mismo costo de mantener el inventario, los seguros, el arriendo, etcétera, el espacio que utiliza, en fin, son costos de oportunidad que en definitiva van a ir medrando la rentabilidad de la compañía. Otro de los problemas es la cuestión de costos. El control y la gestión de los costos muchas veces no le damos importancia. Hace un momento vine de una empresa en donde están comprando un ERP para manejar toda la operación. Y una de las cosas fundamentales le digo, bueno, y el módulo de costos, ¿en dónde está aquí el módulo de costos? Porque yo necesito saber por cada orden, por cada trabajo que yo tengo aquí, yo necesito saber cuánto de mano de obra, cuánto de insumos, cuánto de costos indirectos vamos a asignar a ello, ¿verdad? Entonces, si no hay, ¿verdad? Un buen sistemita de información que permita ir monitoreando los costos, ir controlando de manera rápida, porque a veces creemos que al fin de mes, cuando se cierre la contabilidad, en ese momento voy a enterarme de que el costo fue superior a lo que nosotros facturamos, ¿no? Entonces las cosas tienen que ir en línea, ¿verdad? Entonces esa gestión y ese control tienen que ser efectivos, ¿no? El otro tema, a veces, muchas veces por las emociones, dicen, bueno, vamos a crecer, ¿verdad? Y muchas veces ese crecimiento es descontrolado. Y evidentemente ustedes saben que nosotros para poder crecer también tenemos que invertir. Y si nosotros pretendemos crecer y no hacemos nuevas inversiones, entonces ahí entramos en problemas, porque a lo mejor estamos sacrificando otros recursos que probablemente podrían ser más rentables en otra actividad que en esa actividad en donde nosotros quisiéramos crecer. Otra de las cosas importantes dentro de la administración es desconocer ciertos indicadores clave, ¿no? Lo que se llaman los KPI, los factores claves, los indicadores clave para poder rendir, para poder medir el rendimiento. Por lo tanto, entonces miren ustedes estas 5 cositas como un abreboca de lo que nosotros vamos a hablar por acá, ¿verdad? Así es que, y aquí están las 10 cosas que les traigo. En primer lugar, mire usted nuevamente la mala gestión del flujo de caja, el sobreendeudamiento, la subestimación de los riesgos financieros. Hoy en día nosotros tenemos riesgos por todos los lados, riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos de todo tipo, ¿verdad? Mire usted, con la economía y la geopolítica mundial hoy en día, corremos unos riesgos enormes. Y como dije hace un momento, yo no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana, porque vivimos ahora sí una época de tremenda incertidumbre, ¿verdad? De que no sabemos qué es lo que pueda ocurrir. Bueno, inversiones ineficientes o mal evaluadas, a veces las técnicas de evaluación de inversiones las utilizamos mal. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos un proyecto, ¿verdad? De una nueva inversión, de una nueva línea de producto, a veces la construcción del flujo de caja para poder evaluar financieramente ese proyectito, muchas veces no lo hacemos bien, ¿verdad? Y si no hacemos bien el flujo de caja, que es el insumo para poder calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etcétera, evidentemente que nosotros vamos a evaluar mal esa inversión y que posiblemente vamos a determinar una rentabilidad que no es la verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a conversar un poquito más sobre este asunto un poco más adelante, ¿no? Bueno, también la falta de planificación financiera a largo plazo, el uso inadecuado de estas métricas financieras, los KPI que mencionamos hace un momentito, ignorar los costos de oportunidad. A veces no incorporamos, ¿verdad?, en nuestras decisiones ese costo de oportunidad. El tema del control interno y el fraude que hablaba Víctor Hugo hace un momento, ¿qué hacer con ese problema de agencia? De ese administrador que a lo mejor pone en los estados financieros ventas que no existen o números que no corresponden a ventas, a lo mejor para llenar o para cumplir alguna meta que le hayan impuesto a él. Entonces, esa falta de control interno, pues obviamente va a conducir al fraude, ¿verdad? Y no necesariamente al fraude de que se llevan la plata, sino también al fraude en la información financiera y que por consiguiente las decisiones que se puedan tomar van a ser decisiones equivocadas, ¿no? A veces hay dependencia excesiva en los pronósticos optimistas. Creemos de que todo va a ir bien, ¿no? De que todas las cosas nos va a resultar como nosotros pretendemos. A veces los gerentes de ventas, los gerentes de comercialización son tan optimistas que ellos creen que todo va a ser color de rosa. Y por eso los financieros nos dicen que somos pesimistas. No, no, le digo una cosa es que nosotros seamos realistas y otra cosa es que seamos pesimistas, ¿no? Pero normalmente el área comercial es un área que mira las cosas con mucho optimismo, de que esta cuestión no va a pasar, de que estas cosas van a ocurrir de mejor manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y de eso nuestra experiencia nos ha dado de que
el gerente de venta pues hace unos planes pero maravillosos y a la hora de la hora posiblemente eso vaya a minar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y como último punto, la desalineación con los stakeholders, ¿verdad? Hoy en día que esto ha ganado mucha importancia con el tema de la gobernanza, que nosotros tenemos que mirar a todos los involucrados en la empresa, de tal manera que exista pues esa armonía entre los administradores, los organismos de control, los clientes, los proveedores, en fin, el medio ambiente, ¿verdad? Entre todo ello tiene que existir una, como se dice, una armonía, ¿verdad? De tal manera que la compañía, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues la empresa viva muchísimos años, ¿verdad? Que viva en el tiempo, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos hoy en día vigente, ¿no? Bueno, vamos a hablar con un poquito, ¿verdad? No con tanto detalle. Esta presentación se las voy a poner ahí en el chat para que ustedes la bajen, para que ustedes la descarguen y la pueden mirar con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque no es que vamos a leer aquí cada una de las láminas, ¿no? Las láminas, como siempre digo, es una orientación para nosotros que estamos dando la conferencia, pero más no es una lectura que vamos a dar a cada una de ellas, ¿no? ¿Verdad? Así que la lecturita la pueden hacer posteriormente ustedes ya en la tranquilidad de sus casitas, etcétera, ¿no? Entonces, el flujo de caja, como dije, es una herramienta muy importante. Por ahí hay estudios en donde se dice que el 50% del éxito de un gerente financiero está precisamente en el manejo eficiente de este flujo de caja. El otro 50% de éxito del gerente financiero está en otras áreas, pero el manejo del flujo de caja, el manejo de la liquidez de la compañía es un factor tremendamente importante para todo administrador financiero. Y obviamente ese manejo del flujo de caja va a tener como consecuencia final lo que habíamos hablado al principio en el modelo de la valoración, en el flujo de caja descontado, es decir, la generación de dinero, lo cual va a contribuir en mayor medida al valor de la empresa. Por lo tanto, entonces, si el administrador financiero, en este caso, no maneja eficientemente esto, entonces la compañía va a tener muchos problemas. Y uno de los problemas fundamentales es el tema del qué dirán, porque cuando una empresa a lo mejor falla en los pagos a sus proveedores, tenga usted la seguridad de que la imagen de esa compañía va a estar deteriorada, porque la gente no va a pensar bien, de que a lo mejor hay un descalce, a lo mejor hay un... No, no. La gente lo que enseguidita va a pensar y va a decir, esa compañía parece que va a quebrar, hermano. No pudo pagar a los proveedores este mes, no pudo pagar a lo mejor alguna otra cosa, a algún proveedor. Entonces tenemos un problema ahí de un riesgo enorme de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas de esa mala gestión? Falta de proyecciones precisas, ciclo de conversión del efectivo ineficiente. Recordando nosotros que ese ciclo de conversión debe calzar el tiempo que me demoro en producir algo, en comprar y vender ese algo, en cobrar ese algo que vendí, ¿verdad? Y en el manejo de los proveedores, ¿verdad? Ese tiempo tiene que estar, debe tener un calce, ¿verdad? No es que yo a lo mejor me tardo entre comprar y vender, por decir 90 días y le pago al proveedor a los 30 días. Entonces ahí se produce un descalce y tenemos que hacer mayor inversión en capital de trabajo precisamente para poder cumplir, ¿verdad? Con nuestras obligaciones. Entonces ese ciclo de conversión es muy importante que nosotros lo manejemos eficientemente de tal manera que, como repito, exista un calce entre el tiempo que me tardo en comprar, producir y vender, el tiempo que nos tardamos en cobrar, menos el tiempo que me voy a tardar en pagar a los proveedores. A veces hay sobreinversión en activos no líquidos. Mire usted, en el manejo de los inventarios, muchas veces hacemos enormes inversiones en los inventarios y posiblemente ese inventario no tenga la rotación que nosotros esperamos. A lo mejor la demanda está un tanto contraída por algún factor, un factor macroeconómico que está impactando en la capacidad de compra del consumidor. Por eso entonces, miren, mis queridos colegas, es muy importante que como administradores financieros tengamos que hacer ciertos análisis fuera de la compañía, es decir, el análisis del entorno de la empresa, la política, la economía, la parte social, la parte tecnológica, la parte del medio ambiente, la parte legal. Eso nos afecta, ¿verdad? De una o de otra manera, todo lo que ocurre en el entorno. El análisis de las fuerzas competitivas. ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Qué está pasando con mis productos sustitutos? ¿Qué está pasando con el poder de negociación que pueda tener con los proveedores, con los clientes, ¿verdad?
y que posiblemente a lo mejor por ahí hay nuevos entrantes en el negocio. Entonces, tenemos que mirar, miren, más allá del tema financiero, del manejo de los estados financieros, tenemos que mirar cosas fuera de la empresa que en definitiva van a impactar. Y ya no solamente el entorno en el Ecuador que rodea aquí a la compañía, sino también el macroentorno a nivel mundial, cómo nos va a afectar alguna decisión que se toma en la China, en Estados Unidos, en Rusia, de alguna manera podría afectarnos. Entonces, si nosotros no anticipamos ese tipo de cuestiones, en el corto plazo, pues vamos a tener problemas enormes, ¿no? ¿Verdad? También, otra causa del manejo de la mala gestión del flujo de caja es la dependencia del financiamiento reactivo. Al no existir, obviamente, una planificación de las necesidades que pueda tener, pues yo reacciono en un momento de necesidad y a veces ese momento de necesidad el banco no tiene línea para darme crédito en ese instante y podemos atravesar ciertas dificultades, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que anticiparnos a todo ese tipo de cosas que se podrían venir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las herramientas? El estado de flujo de efectivo nos ayuda muchísimo, ¿verdad? El manejo del flujo de caja proyectado, el estado de flujo de efectivo obviamente es un tema del pasado, pero en fin de cuentas nos ayuda a determinar cuánto de flujo genera el negocio per se, la parte operativa. Indicadores de la razón corriente, activos y pasivos corrientes o la prueba ácida, ¿verdad? Se dice por ahí que un valor menos de uno podría indicar problemas potenciales, ¿verdad? Esa razón corriente. Lo mismo el ratio de cobertura, el flujo de caja operativo versus la deuda de corto plazo, si nosotros podemos o no podemos pagar esa deuda de corto plazo con el flujo de caja operativo. Un valor pequeño, un valor bajo, señalaría cierta vulnerabilidad al no poder satisfacer todos los requerimientos de mis acreedores. También muy importante analizar las variaciones, los flujos de caja proyectados versus los reales. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué razón a lo mejor lo que nosotros proyectamos no se cumplió? Y ahí sí tenemos que hacer ese análisis, como dije hace un momento, el entorno, las fuerzas competitivas, y no solamente ello, sino también la parte interna, porque a veces hay problemas en la cadena logística de abastecimiento o de distribución, en donde a lo mejor no llegamos a tiempo al consumidor. Y eso hace de que la compra, ¿verdad?, demore y el pago por consiguiente también demore. Entonces, ese análisis de variaciones nos ayuda a determinar, a inferir de que hay problemas por ahí, ¿no? En este tema de los ratios LCD, a veces de manera equivocada, eh, descargamos estados financieros y comenzamos a utilizar el Excel o la calculadora, a multiplicar, dividir, para sacar estos ratios financieros. Pero con un estado financiero que no ha sido preparado a través de un conjunto de normas técnicas que nos permitan obtener información fiable. ¿En qué medida? Ahí viene la pregunta, Eliezer. ¿En qué medida, para que nuestros colegas también se orienten, cuando esa información financiera no ha sido preparado por un conjunto de normas técnicas, dígase las NIF, los PCGA o alguna norma doméstica, y esto simplemente se han realizado, se han preparado de acuerdo a lo que yo más o menos he entendido, de qué me van a valer esos cálculos, esos índices, esos porcentajes? ¿Me sirven o no me sirven? Rapidito para contestarte, mi querido Víctor Hugo. Si los estados financieros no han sido preparados con algún marco de referencia que me diga el valor recuperable de esos activos, eso no va a servir. Por eso es que las normas, que hoy en día se llaman normas NIF, ¿no? Normas NIF de contabilidad, ya no se llaman normas internacionales de información financiera. Hoy en día ya le han cambiado el nombre, ¿no? Ahora se llaman normas NIF de contabilidad, porque hay normas NIF de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, lo que esas normas nos dicen es de que los activos tienen que mostrarse a su valor recuperable y los pasivos tienen que mostrarse a su valor de cancelación. Por lo tanto, si el inventario que yo tengo ahí no ha sido ajustado por el valor neto de realización, pues obviamente estamos mostrando valores inflados que están fuera de la realidad y que por lo tanto ese indicador de nada me va a servir. Lo mismo la cartera. La cartera por cobrar a los clientes tiene que mostrarse a su valor recuperable y por eso la norma, la NIF número 9 nos dice usted tiene que hacer una estimación de la posible pérdida que usted va a tener, ¿verdad? Porque no es que lo que ha venido perdiendo antes eso es lo que usted va a perder en el futuro, no. Hoy en día las cosas han cambiado, ya es la pérdida esperada, no lo que fue.
sino lo que posiblemente va a ser, ¿no? Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos unos estados financieros que no han sido preparados bajo un marco de referencia, como en este caso las normas NIF de contabilidad, pues evidentemente que ese estado financiero no me sirve para nada. Así de sencillito. Ahora, no pensar que posiblemente esos valores que están ahí corresponden a los valores reales de mercado. Posiblemente el valor de mercado sea muy superior, pero de alguna manera, ¿verdad? Esas normas nos ayudan a determinar un valor recuperable, aunque contable, por cierto, pero sigue siendo un valor que yo podría recuperar en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, estrategia para mejorar esa gestión del flujo de caja, optimización del ciclo de conversión del efectivo, el presupuesto de efectivo dinámicos, hacer proyecciones, ¿verdad? Semanalmente, ¿verdad? En el mundo real, uno cuando es gerente financiero, normalmente uno el día viernes que se va a descansar, ¿verdad? La casa, si es que se va a descansar porque a veces uno trabaja sábado y domingo, deja preparadito su flujo de caja para la siguiente semana, ¿verdad? O a lo mejor para las próximas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda al manejo de cuáles son los posibles problemas que se puedan venir. Líneas de crédito preventivas, establecer con los bancos ciertas líneas de crédito, contratarlas de manera anticipada, ¿verdad? Que a lo mejor no la voy a usar en esta semana o el próximo mes o los próximos 2 meses, pero en el momento en que yo necesite ya tengo disponible esa línea de crédito, que obviamente va a tener un costo, pero ese costo pues obviamente va a suplir algún momento de necesidad, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿no? Lo mismo, la automatización y la tecnología. Los negocios hoy en día manejarse con buenos sistemas de información que estén al día. Es decir, registrar una transacción, registrar una venta, registrar una compra, inmediatamente se actualiza todo. El inventario, la cuenta por pagar, el efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Los precios de venta, en fin. Entonces, la tecnología hoy en día tiene que ser algo ya no, como antes decían, voy a comprar un sistema, ¿verdad? Para estar con la nueva tecnología, no, sino realmente es una necesidad de información porque los negocios son tan dinámicos y tan cambiantes, ¿no? Bueno, por ahí a lo mejor alguna política de reserva, de mantener, como en la finanza uno aprende, el efectivo mínimo a mantener y decir, bueno, si algo ocurre aquí, si a lo mejor no hay venta, no hay cobranza, por lo menos cuánto es lo mínimo que deberíamos tener como disponible para poder suplir esa necesidad en su momento. ¿No, verdad? Bueno, esas son unas pequeñas ideas del manejo del flujo de caja, ¿no? Bueno, con el sobreendeudamiento, ¿qué va a ocurrir aquí? A veces nosotros contratamos préstamos más allá de nuestras necesidades. Y posiblemente uno lo haga de manera inconsciente o de manera conservadora y decir, bueno, la verdad es que yo necesito 100, pero por las dudas voy a pedir 150. Entonces, ese sobreendeudamiento indudablemente que va a tener un costo. El costo del dinero es la tasa de interés, ¿verdad? Y esa tasa de interés va a impactar definitivamente en la rentabilidad. A veces nosotros también creemos de que crecer implica sobreendeudarme. No, nosotros tenemos que crecer, obviamente, en función, ¿verdad?, de esas necesidades de fondo que yo pudiera tener en el futuro. Más no crecer porque, bueno, a lo mejor quiero de alguna manera crecer, pero eso tiene su costo en definitiva, ¿no? Por lo tanto, entonces, si nosotros estamos buscando un crecimiento en las ventas, indudablemente que vamos a tener necesidad de capital para ese crecimiento, pero primero tenemos que planificar ese crecimiento y luego pensar en el endeudamiento y no al revés, ¿verdad? Entonces, mucho con este tema, ¿no? A veces también que subestimamos el costo de la deuda. Mire usted, en momentos de incertidumbre, en donde la empresa posiblemente el día de hoy pueda conseguir préstamo barato, pero a lo mejor mañana la tasa de interés aumenta o a la final no existe dinero disponible para crédito. Entonces, esas subestimaciones nos pueden llevar a problemas de nosotros tener que incurrir en costos financieros enormes, ¿no, verdad? También la mala estructura, la mala planificación en la estructura de capital. Recordemos nosotros que el costo del capital viene dado por la combinación de deuda y de patrimonio. Y recordando también que el patrimonio es el financiamiento más caro que el interés, porque el interés en definitiva tengo un escudo tributario que me permite deducirme como gasto y por lo tanto disminuir el costo financiero. Pero en cambio los dividendos no. El costo del patrimonio es un costo bastante alto y por lo tanto si nosotros planificamos financiarnos, por decir, la mitad con deuda y la mitad con patrimonio, en donde el patrimonio es lo más alto, posiblemente el costo del capital sea muy alto. A lo mejor me endeudo un poco más, que en mayor proporción que el patrimonio,
y por lo tanto eso me permite tener a mí menor costo financiero. Pero así mismo tenemos que mirar la otra parte de la moneda, porque a mayor endeudamiento también hay mayor riesgo. Entonces la empresa va a tener un riesgo financiero ahí de que al tener más deuda, pues va a tener que acarrear con mayores costos y en definitiva va a repercutir eso en la futura tasa de interés y de rentabilidad exigida, ¿no? También el sobreendeudamiento a veces viene por presiones externas o decisiones emocionales. Entonces, en estas decisiones emocionales se las dejo a las finanzas emocionales que hoy en día están de moda, ¿no? Las finanzas de comportamiento. Así que eso la dejamos por ahí. Bueno, ¿cuáles son los indicadores clave para poder detectar este sobreendeudamiento? Bueno, aquí traigo unos pequeños indicadores. En primer lugar, la deuda en relación con el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? La vida no es otra cosa que en español, sino que pongo las siglas en inglés porque así está en los libros y en la literatura financiera está así. Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. O sea que más o menos refleja, más o menos digo, cuidado, ¿ah? No, no es que exactamente así. El EBITDA es más o menos como el flujo de dinero que genera el negocio. Por lo tanto, si hago una relación de que yo debo 100, ¿verdad? Y genera un EBITDA, por decir, de 30, entonces tenemos una relación bajita de 3 a 1, ¿verdad? Entonces, mire usted, mayor a 4 o 5, a 4 o 5 esa relación de deuda, ¿verdad? Al EBITDA sugiere un alto riesgo en muchas empresas, ¿no? Entonces se entiende que el EBITDA, al ser algo parecido al flujo del dinero que genera la empresa, que me va a servir para pagar esa deuda. Por lo tanto, si tengo un alto endeudamiento, fíjese usted, deuda al EBITDA, un alto endeudamiento, podría denotar un riesgo mayor, ¿verdad? Ese es un indicador, ¿no? También otro indicador, la cobertura de los intereses. Recuerden ustedes que la cobertura de intereses no es otra cosa que la utilidad antes de intereses y de impuestos dividido para el gasto de interés. Menor a 1.5, ¿verdad? Significa que la empresa no genera suficientes utilidades para poder pagar esos intereses, ¿verdad? Entonces, indicadores menores a 1.5 es un problemita. A lo mejor la empresa tiene mucha deuda, está pagando mucho interés y por lo tanto a lo mejor esa deuda no es tan productiva como nosotros pudiéramos haber pensado. Es lo mismo el grado de apalancamiento, la deuda a patrimonio, ¿verdad? Una relación de 2 podría ser excesivo. Es decir, si tengo 200 de deuda y 100 de patrimonio, en definitiva la compañía está bastante endeudada. Entonces, este es un indicador que también me puede decir que tenemos un sobreendeudamiento. Y listo. El otro indicador, el flujo de caja libre que hablábamos al principio en el modelo de valoración. Si eso es negativo, no cubre ni siquiera los pagos de la deuda, entonces definitivamente estamos con dificultades de sobreendeudamiento. Así que con esos indicadores podríamos manejarnos nosotros, ¿verdad? Esto pues obtenido del mundo real, ¿no? No es que por ahí a lo mejor hay algún texto que me diga, mire, esto recomendamos, ¿verdad? Porque los libros de finanzas normalmente lo que a uno le enseñan son simplemente los cálculos, etcétera, pero muchas veces no le dicen si eso es bueno o es malo. Y si se lo dicen, posiblemente será en un entorno económico distinto al del Ecuador. Recordemos que muchos de los libros vienen de Estados Unidos o vienen de Europa, en donde pues el entorno es completamente distinto al nuestro acá en América Latina y en el Ecuador en particular, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer para poder mitigar ese sobreendeudamiento? Bueno, revisar la estructura de capital, es decir, la combinación de deuda y de patrimonio y tratar de que ese costo promedio sea lo más mínimo posible, ¿verdad? Tratar de hacer simulaciones financieras. Muchas veces, muchas empresas prefieren pagar el 100% de los dividendos, ¿verdad? De tal manera de trabajar con menos capital propio y a lo mejor trabajar con más capital ajeno, porque eso les permite disminuir el costo financiero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, habría que mirar ese tema, ¿no? Financiamiento equilibrado, ¿verdad? Financiar posiblemente con emisión de deuda, con emisión de acciones o capitalizar las utilidades, ¿verdad? Para no depender a lo mejor del costo financiero de los bancos, pero tendríamos que hacer un análisis, ¿verdad? Aquí estamos hablando de manera muy, muy general, ¿no? Las pruebas de estrés es muy importante. ¿Qué es una prueba de estrés? Simular qué es lo peor que nos podría ocurrir. Caída de ingresos, subida de tasa de interés, incremento de los costos. A ver, qué es lo que pasa con ese análisis que los gringos le dicen el qué pasa si, el what if análisis que le dicen, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta, si los ingresos caen, si los costos suben, etcétera? Es lo que nosotros conocemos con el análisis de los escenarios, ¿no? ¿Verdad? Muy importante ese tema, ¿no? Y hoy más que nunca, el análisis de los escenarios se vuelve tan necesario para poder determinar y decir, bueno, esto es lo que podría pasar. E inclusive, cuando uno hace un presupuesto, hay que hacer un análisis de escenario
Porque uno termina de hacer el presupuesto y dice, con este es el que vamos a manejar. No, posiblemente las cosas cambien el día de mañana. ¿Qué va a ocurrir? Mire usted, lo que hicieron los presupuestos en el mes de agosto, septiembre, octubre del año 2024. Presupuestaron el 2025. Ahorita tenemos un entorno completamente distinto. ¿Será que ese presupuesto va a tener vigencia? Posiblemente no. Las cosas cambiaron. Ya el mundo es distinto. Mire, apenas transcurrido 3 meses, el mundo es distinto. ¿Qué va a pasar? Cada compañía tendrá que hacer sus pruebas ahí, sus análisis de escenario, qué va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el tema del riesgo financiero, ¿no? Recordemos nosotros que el riesgo financiero viene dado precisamente por estos problemas de liquidez, problemas de tasa de interés, la capacidad de pago de las deudas y del tipo de cambio. Mire, a pesar de que nosotros nos manejamos con el dólar, posiblemente tengamos problemas cuando negociemos con los europeos. El europeo a lo mejor viene y me paga en euros. Y el euro con el dólar en estos últimos tiempos ha tenido, mire, en estos últimos días ha tenido muchos problemas. Ahorita sé que el euro está ya por encima del 1.12, ¿verdad? Del 1.12 dólar por euro. Al principio, cuando Trump tomó esta medida, el dólar se estaba revaluando, estaban casi a la par 1-1 con el euro. Entonces, miren ustedes estos factores externos, cómo nos podría complicar la vida, ¿no? Así que tenemos que mirar. Bueno, ¿cuáles son esas causas de la subestimación, perdón, del riesgo financiero? Falta de análisis de escenario, lo que acabamos de mencionar. Hay que hacer el peor de los casos, el mejor de los casos, el caso más probable, meterle algún concepto por ahí, una variable de probabilidad para decir si probablemente el 30% de esto se va a dar, cuáles pueden ser los resultados. Esas pruebas de estrés, qué es lo que va a ocurrir en el peor de los casos, ¿verdad? Subestimar la volatilidad del mercado, ¿qué va a pasar con nuestros mercados? Si nosotros aquí somos una compañía exportadora, ok, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado del camarón? ¿Será que a lo mejor nuestro mercado va a crecer en Estados Unidos, en el resto del mundo? Nuestra venta de cacao, nuestras ventas de café, etcétera, ¿no? A veces nosotros subestimamos ese tipo de cuestiones pensando de que no, nada va a pasar, ¿verdad? La visión optimista muchas veces, ¿no? Los riesgos macroeconómicos, ¿qué es lo que va a ocurrir por acá? ¿Verdad? Desde el punto de vista de la macroeconomía a nuestras operaciones. El sesgo cognitivo. A veces nosotros tenemos ciertos conocimientos para tomar ciertas decisiones y ese conocimiento a lo mejor tiene algún sesgo. Por ejemplo, el hombre comercial. Para el comercial todo es color de rosa. Ese es un sesgo. Para el financiero, a lo mejor las cosas no son tan color de rosa, son un poquito oscuras, hermano. Entonces, mire, ese también es un sesgo. Entonces, hay que mirar el momento de tomar decisiones, ese sesgo de tipo cognitivo, ¿verdad? Bueno, indicadores clave para determinar la subestimación. Nosotros en el Ecuador no tenemos las betas, pero en el mundo desarrollado las empresas se manejan con unas betas que no es otra cosa que la variabilidad que tienen los rendimientos de nuestra compañía versus los rendimientos del mercado. Lamentablemente eso no lo tenemos acá, pero sí podemos manejarnos con la cobertura de los intereses. Como dije hace un momento, la utilidad antes de intereses y de impuestos dividido para el interés, un indicador menor a 1.5 o menor a 2 sugiere cierta vulnerabilidad a los shocks que se puedan dar en el futuro, ¿no? Bueno, la volatilidad histórica, ¿qué es lo que ha pasado con los flujos de caja versus las proyecciones en el pasado? ¿Verdad? ¿Cuánto de volatilidad ha existido? Y obviamente si podemos valorar eso, enhorabuena para poder proyectar eso el día de mañana. Bueno, ¿qué estrategias? Bueno, hay modelos probabilísticos ahí de valor en riesgo, de simulaciones de Monte Carlo, que ya son utilización de ciertos análisis probabilísticos, las pruebas de estrés que estamos conversando en este momentito, la gestión activa de los riesgos, si tenemos riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, existen instrumentos financieros que nos permiten cubrirnos de alguna manera de la pérdida, de la posible pérdida que podamos tener con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, revisión de los supuestos, ahorita mismo, el presupuesto que hicimos en el 2024 para el 2025, hay que revisar todos los supuestos, hay que mirar cómo nos va a impactar el día de mañana todas estas cuestiones que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Y tratar nosotros de implantar en nuestras empresas la cultura del riesgo, es decir, nada es constante, todo es cambiante, como decía Peter Drucker en su momento, ¿no? Lo único constante es el cambio. Así que las cosas todos los días van cambiando, cambiando y muy rápidamente. Antes los cambios se daban de una manera un poquito más lenta, ¿no? Bueno, inversiones ineficientes o mal evaluadas, a veces nosotros, cuando aplicamos el valor presente neto, aplicamos la TIR, y en la construcción misma, como dije al principio, la construcción del flujo de caja es el factor clave de éxito para poder tener una buena evaluación financiera.
porque el cálculo del BAN es un cálculo que la máquina lo hace sin ningún problema, o el cálculo de la TIR, pero el insumo, si está mal hecho, entonces ese resultado también va a tener una equivocación. Y si decidimos sobre ese resultado, probablemente vamos a tener el día de mañana problemas de que a lo mejor el proyecto a lo mejor nunca fue rentable, o que a lo mejor el proyecto en la evaluación no era rentable y posteriormente nos damos cuenta de que realmente era rentable, ¿no? Entonces hay que mirar este temita y siempre mirando el tema del valor económico agregado. Cuando uno pregunta, ¿verdad? Que me definan qué cosa es el BAN, a veces nos dicen, el BAN es la rentabilidad del proyecto. No, eso no es verdad, ¿verdad? El BAN lo que representa es el valor adicional que percibe el inversionista, ¿verdad? Por encima de lo que él pretende. Si tenemos un BAN $100 positivo, significa que el inversionista va a ganar lo que él pretendió ganar más $100. Eso es el BAN. Pero no es que esa es la rentabilidad, no, no, no. La rentabilidad ya está dada por la tasa de descuento que utilizamos al momento de calcular el valor presente, ¿no? Entonces, ese BAN se puede asimilar de alguna manera al EVA, al valor económico agregado, recordando que el EVA es el beneficio por encima, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Está por encima. Si nosotros pretendemos 100 o hemos ganado 100 y el EVA me dice, la rentabilidad me dice 120, entonces el EVA es 20, ¿verdad? Que es algo parecido al BAN, pero no es lo mismo. Mucho cuidado, ¿va? Porque para el EVA hay otras cositas que tenemos que considerar. Bueno, evaluación inadecuada del banco de la TIR, malas interpretaciones. Por ejemplo, cuando uno dice van negativo, -20, uno dice equivocadamente, es que el proyecto pierde. No, al decir que el BAN es negativo significa de que no gana lo que pretende el inversionista. Pero no es que el proyecto pierde, el proyecto puede ganar. A lo mejor el inversionista quiere el 20% y a lo mejor gana el 15%. La TIR le dice, la TIR es el 15%, pero el inversionista quiere el 20%. Entonces, no es que el BAN negativo pierde. No, no, gana, pero gana menos de lo que pretende el inversionista. A veces tenemos esas malas interpretaciones que por ser un BAN negativo, el proyecto no es rentable. No, no, a lo mejor no gana lo que se pretende. Gana un poco menos, sí, ¿no? Para verificar cuánto que gana, calculamos la TIR. Si la TIR me dice 15%, perfecto. Entonces, BAN negativo, sí, señor, pero aquí la rentabilidad es del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, a veces a malas interpretaciones, imagínense, le presenta un back negativo y dice, no, no, yo no invierto en eso. Pero es un momentito, no gana el 20, pero gana el 15. Posiblemente, desde el punto de vista financiero no es rentable, pero desde el punto de vista estratégico posiblemente sí. Y ahí es que entramos al tema de las opciones reales que en la finanza se considera para darle una justa valoración, una justa evaluación de un proyecto de inversión. ¿No, verdad? También falta de análisis de riesgos, ciertos sesgos cognitivos, ¿verdad? Como anoté hace un momentito, mala alineación con la estrategia corporativa. A veces hay proyectos por ahí que no están bien alineados con la estrategia del negocio. Entonces, la estrategia es la que tiene que decirme, tenemos que hacer esta inversión o no tenemos que hacer esta inversión. Ella es la que tiene que decir. Por eso siempre decimos, un presupuesto es la derivación de un plan estratégico. No hay presupuesto si no hay un plan estratégico. Los presupuestos no nacen por sí solos, tiene que existir algún plan estratégico. ¿Ya? Bueno, también eh, inversiones ineficientes o mal evaluadas, subestimación de costos ocultos, ¿verdad? Por ejemplo, los costos del inventario, un ejemplo patético de costos ocultos. El mantenimiento del inventario no lo contabilizamos como parte del costo del inventario. ¿Verdad? Lo ponemos como gasto por ahí, ¿verdad? El seguro, el arrendamiento de la bodega, ¿verdad? Lo ponemos como gasto, pero no como costo del inventario. Y el costo de oportunidad, es decir, lo que yo me podría ganar invirtiendo esa plata en alguna otra parte, que es el costo de oportunidad, ¿no? Bueno, inversiones ineficientes, verificar, ¿verdad? Para poder detectar si hay inversión ineficiente, el rendimiento sobre el capital invertido versus el costo del capital. Entonces, siempre el rendimiento del capital invertido tiene que ser mayor al costo del capital. Si es menor, la compañía está quemando valor, ¿verdad? Esa inversión no crea valor, lo está quemando, ¿verdad? Porque se está consumiendo. Usted tiene que pagarle al inversionista y al acreedor 20%. Si en su capital invertido rinde el 15%, entonces hay un 5% que se va a ir descapitalizando, descapitalizando, descapitalizando. ¿Ya? Otro indicador para detectar inversiones ineficientes, periodo de recuperación. Normalmente las empresas dicen, bueno, esta inversión tiene que recuperarse en 3 años, 5 años o lo que sea. Por lo tanto, entonces, si excede, ¿verdad? Ese periodo de recuperación a ese plazo de 3 años, posiblemente esa inversión no sea rentable. A lo mejor vivirá en el tiempo, pero definitivamente no es rentable. Bueno, una tasa interna de retorno baja,
Si está por debajo del costo del capital, el proyecto obviamente desde el punto de vista financiero no es rentable, pero no podemos decir lo mismo si es alguna inversión estratégica, que a lo mejor dejamos de ganar hoy lo que pretendemos, pero posiblemente eso sea una siembra para poder cosechar en el futuro, ¿no es verdad? También otro indicador, la desviación de las proyecciones, de la realidad del pasado versus lo que nosotros habíamos proyectado, bueno, qué es lo que está ocurriendo alrededor del tema y decir, bueno, tanta desviación que hay, posiblemente esas proyecciones que hemos hecho no son las adecuadas. Bueno, para evitar esto, análisis riguroso de esas medidas de evaluación, la evaluación de los riesgos, criterios de selección claro, revisión post-inversión, es decir, lo que se llama la post-auditoría o la auditoría posteriormente a la inversión de este tipo de cosas y decir, bueno, realmente este proyecto se está perfilando como originalmente habíamos previsto, o será que a lo mejor hay que hacer ciertos ajustes en el camino, porque el proyecto al principio lo evaluamos de esta forma y a lo mejor la realidad es completamente distinta, ¿no? También muy importante a la hora de preparar estos proyectitos dentro de la empresa, involucrar a todo el mundo en la empresa, el de ventas, el financiero, el administrativo, el de producción, ¿verdad? Entonces, ese equipo multidisciplinario entre las disciplinas, ¿verdad? Podemos llegar a cifras que en definitiva van a ser más comprometidas, ¿verdad? Todo el equipo se compromete, ¿verdad? De todas las áreas a llevar adelante este tema. Bueno, también el tema de la planificación financiera a largo plazo, aquí sí tenemos un problema serio. Normalmente en nuestras empresas, en nuestro querido Ecuador, nosotros miramos, y bueno, y no es solamente el Ecuador, sino es la manera de pensar de nosotros acá en Occidente siempre el corto plazo, ¿no? En Oriente, los chinos, por allá los europeos algo también, ellos siempre miran el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la empresa en los próximos 3 años, 4 años, 5 años? Entonces ellos hacen una mirada, ¿verdad?, hacia lo que va a ocurrir más adelante y mirar, bueno, en cuánto puede crecer la compañía en términos de ventas. Por ahí tenemos una pequeña formulita de cómo determinar esa tasa de crecimiento, ¿verdad? Para no depender de algún financiamiento en el futuro y viene dado por el rendimiento sobre el patrimonio, multiplicado eso por uno menos la tasa que pagamos de dividendos, o sea, la tasa de retención de utilidades. Eso es lo que en definitiva es, ¿verdad? Cuánto de ese ROE yo retengo, esa es la tasa que me va a dar a mí de crecimiento en las ventas. Y con esa tasa de crecimiento, ¿verdad? Se va a mantener equilibrada la deuda y el patrimonio. Así que esa formulita, ¿verdad? Si bien es cierto, uno diría, bueno, ¿será verdad esto? Usted si se pone a hacer el ejercicio, ¿verdad? Haciendo ese crecimiento, se va a dar cuenta de que esa tacita sí funciona, ¿ya? Pero eso no es estático en el tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que la rentabilidad que estamos tomando aquí es una rentabilidad del pasado, del año anterior. A lo mejor tendría yo que predeterminar cuál va a ser la rentabilidad sobre el patrimonio en el futuro y cuál va a ser mi tasa de dividendos que voy a pagar en el futuro. Así que no vayan a pensar de que esto es un cálculo histórico, no, lo histórico ya eso ya murió. Aquí lo que nosotros estamos pretendiendo es a través de una proyección y decir, bueno, cuánto va a ser el rendimiento sobre el patrimonio, cuánto es la tasa de dividendos que nosotros vamos a pagar, ¿verdad? Y sobre eso, esto es lo que nosotros podíamos crecer en términos de ventas, ¿no? Bueno, como dije hace un momentito, nuestra cultura está dada siempre en el corto plazo, siempre creemos que nuestras inversiones tienen que recuperarse lo más rápido posible. Y no es porque seamos malos, no, sino posiblemente porque el entorno es tan inestable, es tan incierto, que no nos permitiría a lo mejor pensar como los suizos. El suizo a lo mejor puede pensar 5 o 10 años adelante. ¿Pero por qué? Porque ellos a lo mejor tienen estabilidad en su economía, en la política, en muchas cosas, ¿no? Lo que no tenemos nosotros por acá. Miren ustedes ahora mismo con las elecciones. Todo en las empresas en este momento está en veremos. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Si a lo mejor viene este candidato, viene esta otra candidata por aquí, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que no va a ocurrir, etcétera, ¿no? Todo está paralizado. Pero en algunas otras economías, ¿verdad? Un poco más desarrolladas, ¿verdad? Posiblemente la parte política vaya por un lado y la parte económica vaya pues por otro lado, ¿verdad? Así como cuando converso con un amigo holandés, ella dice, hermano, yo no sé ni quién es el primer ministro allá en Holanda, ni sé quién es. ¿Sí se cuenta, no? ¿Por qué? Porque la economía va en su propio andarivel y la política va en su propio andarivel, ¿no? Bueno, alineación entre activos y pasivos, ignorar esos riesgos macroeconómicos del mercado, subestimación de las necesidades de capital en el futuro, ¿no? Bueno, esa está repetida ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los indicadores clave para identificar esta falta de planificación? Horizontes de proyecciones, los presupuestos normalmente son solo anuales, ¿verdad? Muchas veces hacemos un presupuesto del año
y no miramos, ¿verdad?, los 3, 5 años hacia adelante, ¿no? Posiblemente, ¿no? Bueno, el ratio de deuda a corto plazo versus las propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Alto, si es mayor a 0,5, indica un desajuste financiero. Es decir, el ratio de deuda versus el activo fijo, ¿verdad? Tenemos que mirar para qué. Porque para que estén respaldados los acreedores, ¿verdad? Ellos siempre miran, bueno, la propiedad, planta y equipo, a lo mejor tienen prenda, tienen hipoteca sobre esos bienes, y ellos están lo suficientemente cubiertos, pues perfecto, ¿no? El flujo de caja libre, que habíamos hablado al principio, si es negativo de manera persistente, es un indicador de una falta de planificación en el largo plazo y dependencia de financiamiento externo reactivo, ¿no? En el momento en que necesitamos, en ese momento vamos al banco. Y realmente eso no debe ser así, ¿no? Bueno, desarrollar planes estratégicos, alineación de la estructura de capital, financiar activos de largo plazo con deuda a largo plazo. Hay ocasiones, bueno, no lo he visto tanto, ¿no? He visto muy poco, pero las cosas han ido cambiando. Y a veces nos endeudamos en el corto plazo para comprar máquinas, lo cual no es así. La máquina me va a rendir en los próximos 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, tengo que amarrar eso con un financiamiento pues, a largo plazo, ¿no? La gestión de los riesgos, ¿verdad? Hoy en día tenemos tantos instrumentos financieros, pero tantos, que casi todo está cubierto. Todo en esta vida está cubierto, solamente hay un riesgo que no está cubierto, que eso no se lo voy a decir. Solamente hay un riesgo que no está cubierto ni por nada ni por nadie. Ninguna póliza de seguro, ningún instrumento financiero, ni nada. Pero ahí el resto todo está cubierto. Tasa de interés, tipo de cambio, indicadores bursátiles, precio de producto, para todo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, la gestión de riesgo, la presupuestación de capital, ¿verdad? Priorizar los proyectos que tienen un BAN positivo, pues obviamente gana más de lo que pretende el inversionista. Obviamente que la TIR va a ser mayor que el costo del capital, por eso el BAN es positivo, porque el dinero que va a venir es superior al costo del capital. Y revisar periódicamente, ¿verdad? El rendimiento sobre ese capital invertido y listo. Y el monitoreo continuo, ¿verdad? Implementar los KPIs, el flujo de caja, el rendimiento sobre el patrimonio, la relación deuda a EBITDA, ¿verdad? Algo muy importante, lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Bueno, uso inadecuado de métricas financieras, ¿no? Aquí muchas métricas financieras, como acabamos de mirar hace un ratito, el EBITDA, el rendimiento del patrimonio, el BAN, los ratios de liquidez, y obviamente, como decía Víctor Hugo hace un rato, de nada me va a servir hacer estos cálculos con un estado financiero que no ha sido preparado de acuerdo con la normativa que me diga el valor de los activos si son valores recuperables, el valor de los pasivos si es el valor de cumplimiento, ¿verdad? Porque muchas veces, fíjense ustedes que si no hacemos caso hablando de los pasivos, a veces registramos deudas con valores futuros y no con valores presentes. Y a veces registramos activos con valores futuros y no con valores presentes. Y eso para la contabilidad hoy en día, bajo la normativa que nosotros tenemos, las normas NIC, los activos y los pasivos tienen que estar registrados a su valor presente. Por ejemplo, para que esto sea ilustrativo y esto del mundo real, uno mira en el pasivo, cuentas por pagar a accionistas. Le pregunto al contador, ¿cuándo van a pagar esa cuenta a los accionistas? Nunca. Ah, caramba. ¿Y por qué están en el pasivo si nunca la vas a pagar? Bueno, a mí me dijeron que deje eso porque esa deuda es hacia ellos, pero nosotros, mira, en 10 años que yo llevo aquí trabajando, nunca le hemos pagado 2 reales a los accionistas. Oiga, hermano, eso ya no es deuda, mi querido amigo, señor contador. Eso, si usted no lo va a pagar porque la norma dice, es pasivo una deuda actual, ¿verdad? Que en el futuro vayamos a desprendernos de beneficios de beneficios económicos. Y si usted no se va a desprender de beneficios que incorporan, ¿verdad? Beneficios económicos, usted nunca la va a pagar. Por lo tanto, eso no es deuda. Eso puede ser ingreso, puede ser patrimonio, pero no puede ser deuda, ¿no? Ya. Ahora, supongamos lo contrario, que sí se va a pagar en el futuro. Oiga, señor contador, ¿y cuándo es que usted va a pagar cuándo se va a pagar esa deuda? Bueno, aquí hay un pagaré firmado que se lo va a pagar en el año 2020, perdón, 2030. Ah, caramba, pero hoy estamos en 2025 y ese valor que está ahí es un valor del 2030. Por lo tanto, miren ustedes, no está a su valor presente. Así que si yo hago una métrica, ¿verdad? De el pasivo versus el activo, esa métrica está mal hecha, ¿verdad? Por lo tanto, entonces estoy haciendo mal uso de esa métrica, ¿producto de qué? De una información equivocada. ¿Ya? Entonces, mucho ojito con este tema, ¿verdad? De que a veces nosotros creemos que porque está en la contabilidad el pasivo, es un pasivo, ¿no, señor? Y hay cosas en el activo que no deberían estar en el activo.
¿Sí se da cuenta, no? Entonces hay máquinas, por ejemplo, que tienen las compañías, que esa máquina ya no va a generar dinero en el futuro. Oiga, si no va a generar dinero en el futuro, usted tiene que darla de baja, porque uno de los requisitos es de que ese activo tiene que generar beneficio económico. Y si no genera, definitivamente eso no es un activo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas del uso inadecuado? Selección de métricas irrelevantes, incompletas o equivocadas. ¿Verdad? Manipulación. Mire, a veces hay ajustes cosméticos. A veces las relaciones en esos covenants que tienen los contratos de préstamo, a veces hay ajustes, ¿verdad? Eh, que impropiamente hacemos al activo corriente para reflejar más activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿verdad? Pero eso es una cosmética, ¿verdad? No es nada real, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros cometemos esas cosas y los auditores vienen y revisan, decir, señor, usted está metiendo en activo corriente algo que no lo es, ¿verdad? Y a lo mejor lo que el banco le ha puesto como requisito, usted está teniendo un incumplimiento con el contrato de préstamo, ¿ya? Bueno, uso inadecuado de esa métrica, ignorar el contexto en donde se desenvuelve la empresa o puntos de referencia o benchmarks, ¿verdad? De otras empresas, ¿verdad? Mirar cuál es su indicador de deuda, su indicador de rentabilidad, etcétera. Posiblemente ignoramos ese tipo de cosas, ¿no? Nos olvidamos de ajustar por riesgo. Recuerden ustedes que el riesgo y la rentabilidad, ¿verdad? Siempre van agarraditos de la mano. Negocios con alto riesgo, evidentemente, deben tener alta rentabilidad. No es lo contrario, siempre van agarraditos de la mano, ¿ya? Bueno, dependencia excesiva en métricas contables y equivocadas, ¿verdad? A veces dependemos, que porque la contabilidad me dice que tengo que calcular esto, sí, pero el insumo para hacer esa métrica, para calcular ese tema, a lo mejor ese insumo es el que está equivocado, ¿verdad? Bueno, las implicaciones financieras que se puedan dar, decisiones erróneas, pérdida de valor, falta de transparencia, riesgo de insolvencia, ¿verdad? Desalineación estratégica, a veces nos enfocamos en la utilidad más que en el flujo de caja, ¿verdad? A veces creemos que la utilidad es la que en definitiva tiene la voz cantante, ¿no? Es el flujo de caja. Por eso, fíjense ustedes, hace muchos años se desarrolló el tema del estado de flujo de efectivo, porque hace muchos años, cuando yo no vivía esa época, había un documento que se llamaba el estado de cambios en el patrimonio. Y ese estado de cambios en el patrimonio no mostraba pues, la liquidez, lo que mostraba era el cambio en el capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, uno de los componentes era la liquidez. Entonces, por eso se dejó de utilizar ese estado financiero y vino el estado de flujo de efectivo precisamente para indicarle al usuario del estado financiero que la liquidez es importante, más allá de la utilidad. Hay negocios que tienen grandes utilidades, pero tienen problemas de liquidez, ¿verdad? Tienen problemas de quiebras. Negocios que han quebrado teniendo grandes utilidades porque no genera, en definitiva, suficiente dinero, ¿no? Bueno, ahí están algunas estrategias para evitar el uso inadecuado, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer con un poquito más de tranquilidad. Bueno, entramos al costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? A veces nosotros, cuando hacemos una inversión, ¿por qué decimos yo quiero ganar el 20%? Y uno cuando pregunta, bueno, ¿y usted por qué quiere el 20%? Y bueno, y no solamente eso, sino algo más dramático todavía. Cuando uno le pregunta a alguien, le dice, oiga, ¿y usted cuánto quisiera ganar? Bueno, dice, yo quisiera ganar lo que Diosito quiera. No, no, no. Esa rentabilidad que usted va a exigir tiene que estar dada en función del costo de oportunidad. ¿Qué es lo que usted dejó de hacer? ¿Qué es lo que usted dejó de invertir para invertir en este negocio, en esta inversión alternativa? Si a lo mejor usted dejó de invertir en una empresa que le pagaba el 20% de dividendo y usted va a invertir acá en esta otra empresa, lo menos que usted va a exigir es ese 20%, ¿verdad? Entonces, ese 20% es el costo de oportunidad. Si se da cuenta, ¿no? Por eso dice aquí la definición, representa el valor de la mejor alternativa renunciada. He renunciado a ese 20%. Voy a invertir acá en esta otra empresa que a lo mejor me paga un poco más del 20%. ¿Y por qué? Voy a invertir acá, claro, porque ya tengo la oportunidad de invertir ganándome pues el 20%, ¿no? Bueno, entonces con esto, ¿qué queremos decir? Que muchas veces nosotros cuando vamos a hacer una inversión, no hacemos comparaciones alternativas y decir, bueno, voy a invertir en esta máquina que me va a generar el 20%. Pero ¿qué tal si comparamos con esta otra alternativa, a lo mejor con otro tipo de negocio, un negocio que a lo mejor me permite diversificarme en otros mercados y que a lo mejor me va a dar el 30% de rentabilidad sobre la inversión, ¿verdad? A veces nos enfrascamos en una sola cosa, ¿no? Entonces, falta de comparación entre alternativas, a veces enfoque estrecho en beneficios absolutos. Pensamos que únicamente creemos de que la utilidad es todo, ¿no? Aplíquele el valor actual neto. Si eso le va a generar riqueza, perfecto. Ya recuerde que la utilidad no es lo mismo que flujo de caja.
y el flujo de caja es lo que me lleva a calcular el valor actual neto, ¿no? Bueno, ahí están unas causas de ignorar el costo de oportunidad, a veces sesgos cognitivos, ¿no? Muchas personas no entienden claramente lo que significa el costo de oportunidad, ¿verdad? Y es algo sencillo de entender, ¿no? ¿Qué es lo que he renunciado? Ahora mismo, si uno le pregunta, si yo les pregunto a uno de ustedes, ¿qué dejó de hacer para escuchar esta conferencia? Ah, yo dejé de hacer por ahí a lo mejor un trabajito que me iba a rendir, qué sé yo, $20 por decir algo. Perfecto. Entonces, el costo de estar aquí a usted le representa $20. Es el costo de oportunidad. No es que este seminario es gratuito, no. Para usted tiene un costo. Y a usted le costó $20 que dejó de ganarse en algún trabajito. Sí se cuenta, pero a veces nosotros no entendemos y decimos, no, no, eso es gratis, eso es gratis, eso es gratis, ¿sí o no? No, no es gratis, usted tiene su costo. A veces la gente dice, no, es gratis, no vale. Simplemente se pierde el tiempo, no sabe toda la inversión que en este momento se está realizando, tanto por parte del expositor, tanto por todo el tema de la organización de este evento y la inversión que está realizando en este momento el participante. Sumado todo eso, por lo menos pasamos más de $2.000. Y lo mismo quien le está hablando aquí, ¿no? También tiene un costo de oportunidad. Yo dejé de hacer algunas cositas por atender aquí esta invitación que me ha hecho Víctor Hugo y que se le agradezco, ¿verdad? Se le agradezco para poder compartir un poquito del conocimiento. Pero todo en la vida tiene su costo. Por eso por ahí alguien dijo, que no recuerdo quién, no hay almuerzo gratis. ¿Qué quiere decir con eso? De que todo en la vida tiene su costo desembolsable, su costo de oportunidad, pero siempre va a existir un costo. Hasta el costo en la parte celestial. Usted para ir al cielo también tiene un costo. Portarse bien, ser buena persona, tiene su costo para poder ir al cielo. Si no, usted se va a ir al infierno. Así que todo tiene su costo, ¿no? Correcto. Bueno, entonces no conocer ese costo de oportunidad tiene implicaciones. Destrucción de valor de la empresa. Si el rendimiento sobre la inversión es menor al costo del capital, usted está quemando valor, usted está destruyendo valor. El valor económico agregado es negativo. Poco a poco usted va carcome, carcome, carcome su patrimonio, ¿verdad? Y aquí está el EVA, ¿verdad? Aquí está la formulita del EVA. El EVA es la utilidad operativa, ¿verdad? Después de impuestos, a esa utilidad operativa, después de impuestos, ¿verdad? Menos el costo del capital multiplicado por el capital invertido, ese es el valor económico agregado. Ojo, que esta utilidad operativa, ¿verdad? Después de impuestos, ¿verdad? Tiene que ser ajustada por alguna serie de cositas. No es tomada directamente el estado de resultado, no. Aquí hay que hacer unos ajustes para poder llegar a esa utilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso usted lo va a mirar con más tranquilidad ya después que tome esta conferencia, ¿no? Bueno, reducción de flexibilidad. Ignorar el costo de oportunidad limita la capacidad de poder adaptarse a otras condiciones. Ok, bueno, ahí tenemos otras cositas, ¿no? Bueno, vámonos más adelante. Falta de control interno y fraude. Ya estamos terminando, ya estamos por el 80% de la conferencia, así que con un poquito más, con unos minutitos más terminamos este tema. Así que tranquilos ahí, manténganse en línea, no manténganse conectados. Bueno, control interno, muy importante y muy importante para todo tipo de decisión, para todo tipo de información. Nosotros los contadores normalmente estamos enfocados en los controles internos financieros, en los controles internos contables. Pero el control interno desde el punto de vista del COSO, ¿verdad? Que ustedes habrán escuchado por ahí, significa una serie de cosas, desde el ambiente mismo de control, ¿verdad? Hasta la supervisión y monitoreo, todo eso tiene un conjunto, ¿verdad? De controles que nos van a llevar, en definitiva, a confiar en la información que estamos recibiendo para poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, si no hay un buen sistema de control interno, realmente vamos a atravesar por muchísimos problemas en el camino. Y el fraude, más que nada, va a estar siempre presente. Recuerde que hay un dicho por ahí, que en arca abierta el justo peca, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con este tema, ¿no? Por eso los auditores, cuando van a hacer sus auditorías, una de las primeras cosas, después de evaluar al cliente, etcétera, etcétera, es la evaluación del sistema de control interno. Si hay muchas debilidades o no hay control interno, en definitiva, el riesgo que está corriendo el auditor es un riesgo enorme y él tendrá que enfocar su auditoría de otra manera porque a lo mejor no está siendo confiable la información que le están entregando a él. Esa es una valoración que él tiene que hacer, ¿ya? Y a la final, en definitiva,
si él está corriendo enorme riesgo, a la final dice, no, yo la verdad que yo no voy a hacerme cargo de esta auditoría, así que mejor renuncio a este encargo, le agradezco mucho a la empresa, pero en definitiva esto no es, como se dice, viable para eh, hacer esta auditoría, ¿no? Bueno, por aquí hay algunas causas, ¿no? De la falta de control interno primero, ausencia de segregación de funciones. Normalmente nosotros tenemos que separar autorización, registro y custodia. Una sola persona no puede hacer todas estas tres cosas. No puede autorizar, no puede registrar y no puede custodiar, porque eso es como poner al ratón a cuidar el queso. ¿Sí se da cuenta, no? Entonces tiene que estar separado, no hay una segregación adecuada, falta de auditorías internas, posiblemente la compañía no tenga un servicio de auditoría que regularmente le vayan a revisar. A lo mejor la cultura organizacional es débil, ¿verdad? A veces el líder, porque el líder es el que normalmente pone el ejemplo para este tipo de cosas, a lo mejor por ahí el líder mismo no incentiva este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor el sistema tecnológico es obsoleto o el sistema es inseguro, no se le han hecho las actualizaciones al sistema de información, hay muchos errores, hay caídas del sistema, hay pérdida de información, es decir, hay muchos problemas en el camino. Entonces, eso no está funcionando. Otra de las cosas fundamentales es la falta de capacitación, ¿verdad? A veces nosotros creemos de que la capacitación es un gasto, ¿no? Capacitar al personal en todas las áreas ayuda al sistema de control interno. Por eso, cuando uno mira el ambiente de control, si hay personal capacitado, ese personal capacitado tiene conciencia de control, ¿verdad? Bueno, las implicaciones, pérdidas económicas, costos indirectos, a lo mejor por ahí pueden existir sanciones. Mire usted, por ejemplo, en los restaurantes, o últimamente que ustedes están viendo que esta agencia, ALSA creo que se llama, que va y supervisa los restaurantes, les pone multa, los clausuran, ¿verdad? Y esos son costos, que en definitiva, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una falta de control desde el punto de vista del cuidado que deba tener de los alimentos, no solamente la parte contable, sino también de toda la parte operativa. Y eso en definitiva va a implicar en aumento del costo del capital, la tasa de interés a lo mejor va a estar más alta, el riesgo del negocio va a ser mayor, van a exigir mayores rentabilidades, se va a erosionar la confianza de los clientes. Usted, si ve que un restaurante, por eso que cuando saca la cuestión de que han clausurado tal restaurante, no pone pues el nombre restaurante. ¿Por qué? Porque a lo mejor la clientela ya no va a ir más, pues se han encontrado ratones, cucarachas y todo por ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mire, erosión de la confianza y el impacto en la valoración, es decir, ya no van a venir los dineros por el flujo de caja que habíamos hablado en el modelo al principio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los indicadores para detectar esta falta de control interno? Discrepancias contables. Los registros contables difieren de los saldos reales. Por ejemplo, lo típico, el saldo del inventario en la contabilidad 100 y en la realidad hay 70. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué hay 70? O lo contrario, a veces hay más. En la contabilidad hay 100 y en la realidad hay 120. Oiga, ¿y por qué es que hay más? ¿Ah? Entonces, esas discrepancias nos llevan a nosotros a indicar de que ahí hay un problema de control interno, ¿no? Ratios de gastos, ¿verdad? De gastos operativos muy por encima del estándar, de lo normal. Alta rotación del personal y fundamentalmente el personal financiero. Dependencia de un solo empleado, a ver si todas las funciones están concentradas en una sola persona, ¿no? Bueno, implementar sistemas de control, auditorías internas y externas, tecnología de monitoreo, la cultura ética, códigos de conducta, ¿verdad? Códigos de conducta. Uno cuando entra a una empresa debidamente organizada, uno firma un código de conducta, ¿verdad? Y hay sistemas de información para denuncias anónimas, ¿verdad? Pero deben ser anónimas, anónimas, no como una vez vi en una empresa que supuestamente eran anónimas y todo el mundo sabía quién había denunciado, ¿ya? Y hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque más luego, más tarde, puedo tener yo consecuencias terribles, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Bueno, dependencia excesiva de pronósticos optimistas, como dije a veces hace un rato, en ocasiones la gente de ventas son exageradamente optimistas, hacen proyecciones sobre ventas, pues, de sueño, ¿no verdad? ¿No? De crecimiento de mercado de sueño. Y ahora mismo, con todo este tema que está pasando en la geopolítica en el mundo, a lo mejor el mercado de nuestros productos va a estar un tanto restringido, pero bueno, tenemos que investigar, ¿verdad? Y la gente que conoce el mercado tiene que saber que a lo mejor va a existir una contracción o a lo mejor una expansión en la demanda, porque también eso puede ocurrir. No solamente pensar de manera pesimista, sino también, bueno, algo de bueno traerán todas estas cosas que están pasando. Muy bien, ¿cuáles son las causas de la dependencia excesiva? Bueno, hay ciertos sesgos, como dije hace un ratito, dependiendo de dónde estoy. Falta de análisis de escenario. En los presupuestos, normalmente uno debe presentar los escenarios y decir, bueno, en el peor de los casos, bueno, primero un análisis de sensibilidad, ¿no?
Bueno, ¿a qué es sensible este presupuesto? Si es sensible al mercado, si es sensible al costo, si es sensible a la tasa de interés, dependiendo del grado de endeudamiento, pero también el análisis de escenarios, que es considerar todas las variables a la vez, el peor de los casos, el mejor de los casos, cuál sería el resultado en términos de flujo de caja, en términos de utilidad, en términos de situación financiera, en términos de necesidad de financiamiento. Es decir, el análisis de escenarios, eso no ha perdido vigencia desde hace muchísimos años en que fue desarrollado esto por la compañía Shell, ¿verdad? Esa compañía inglesa que hacía análisis de escenarios cuando iba a algún país. ¿Qué pasa si en este país nacionalizan, no nacionalizan? Ellos hacían sus análisis de escenarios, ¿no? Y todavía lo siguen haciendo. Bueno, presión externa, incentivos mal alineados, ¿verdad? A veces esos incentivos, el de venta dice, yo voy a vender tanto, claro, el tipo está pensando en su incentivo, en su comisión, ¿verdad? Entonces hay que mirar bien estos asuntos, ¿no? Bueno, subestimación de riesgos específicos, datos históricos mal interpretados, bueno, y ahí tenemos implicaciones financieras. Cuando uno es demasiado optimista sobre inversión, vamos a tener posiblemente crisis de liquidez, va a aumentar el costo del dinero porque el inversionista a lo mejor demandará más rentabilidad, el banco a lo mejor me va a cobrar una mayor tasa de interés, a lo mejor vamos a destruir el valor, si el valor económico agregado, ¿verdad? Cae, el rendimiento de la inversión no va a alcanzar a pagar el costo del dinero. El daño reputacional, fíjese usted, y hoy en día la reputación es un valor inconmensurable, ¿verdad? Enorme. Muchas veces cuando algo o alguna compañía, ¿verdad? Tiene algún problema con el consumidor, ese daño reputacional, recuperarlo es bastante complicadito, ¿verdad? Erosiona la confianza de nuestra clientela. Bueno, para detectar esto, ahí tenemos una serie de cositas que usted la puede mirar con mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, vamos a mirar el último, la desalineación con los stakeholders, recordándole que los stakeholders son todos los involucrados en la empresa, todo el mundo, el entorno, los proveedores, los clientes, los empleados, los organismos de control, los financistas, ¿verdad? Los bancos, los que me proveen el dinero. Entonces tiene que existir una armonía, ¿verdad? Con todos ellos. Porque si no existe una armonía con todos ellos, en definitiva, la sostenibilidad no va a existir. Porque si alguno de esos stakeholders se siente afectado, entonces definitivamente nosotros vamos a tener problemas muy serios, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos únicamente en el accionista, en tratar de pagarle su rentabilidad en desmedro posiblemente de alguna otra situación, con los empleados, a lo mejor no remunerarlos bien, o con el medio ambiente, no cuidar ese medio ambiente, ¿verdad? Y si solamente me concentro en ellos, entonces realmente no existe esa armonía que debería existir, ¿no verdad? Entonces, tenemos que alinearnos de alguna manera y en eso también consiste el tema de la sostenibilidad, en donde nosotros tenemos que, para una buena gobernanza, tratar de alinearnos con todos ellos al mismo tiempo, porque en definitiva el negocio se va a sostener a través de ellos, ¿verdad? No de otra manera, ¿no? Bueno, si nosotros no tenemos, vamos a tener problemas en ese tema, a lo mejor el costo del capital va a aumentar, la pérdida del ingreso a lo mejor la vamos a tener, porque hoy en día muchas veces los consumidores prefieren empresas que estén alineadas pues, con todo este esquema. Pueden existir costos ocultos, conflictos con los empleados, a lo mejor por ahí huelgas o multa de los reguladores y por lo tanto eso va a erosionar la utilidad antes de intereses y de impuestos que significa el EBIT. Se va a reducir el valor de la empresa, ¿verdad? Con el modelo que pusimos al principio, el daño reputacional, que es algo que, que deberíamos tener enormes cuidados, ¿no? Bueno, y ahí tenemos algunos indicadores para poder detectar esa desalineación. Cuando usted comienza a ver una empresa donde haya una alta rotación de empleados, significa que hay una alta insatisfacción laboral. ¿Por qué se va la gente? Por eso usted ve que por ahí hay concursos que dicen el mejor lugar para trabajar, ¿verdad? Hay concursos, esta compañía en este año fue nombrada el mejor lugar para trabajar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, porque en definitiva las personas que trabajan ahí están por siempre y hasta siempre. Y si hay mucha rotación, significa que alguna insatisfacción hay por ahí. Las quejas de los clientes, los spreads crediticios altos, es decir, el acreedor, el que me va a poner la plata, a lo mejor el tipo me está cobrando una tasa de interés bastante alta porque a lo mejor por ahí hay alguna desalineación o hay algún enfoque mal hecho por la compañía. Acciones legales, ¿verdad? Los reguladores, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las estrategias para evitar esta desalineación?
definir objetivos equilibrados, comunicación transparente, incentivos alineados. Fíjese usted que ahora con este tema de las normas NIF de sostenibilidad, que tiene que ver también con el clima, tenemos que mirar ese tema, ¿verdad? Así que no solamente es la parte de la información en el activo, el pasivo, sino también todos estos esquemas, ¿no? Qué gusto, Eliezer. Muy buenas noches, Víctor. Igualmente, muy buenas noches. Bueno, primero felicitarte porque nos diste una pequeña masterclass de finanzas, abordando muchos puntos, bastantes puntos interesantes, que cuando te escuchaba, se me venía a la mente este tipo de charlas y lo como lo has resumido, creo que debería motivar a que los contadores vean mucho más allá de una preparación de declaraciones tributarias, de reportería a la superintendencia y de una emisión de un estado financiero como tal, porque eso ya lo hacen muchos softwares, o nos apoyamos en muchos softwares, en el plano de darle la inteligencia al estado financiero, de que las partidas que se reporten estén bien medidas, adecuadamente presentadas, interviene el contador, evidentemente, pero hay que darle un valor agregado. Tú topabas presupuestos, indicadores, KPIs. Hoy tenemos ya una nueva NIF 18 respecto a índices de performance propios del negocio. ¿Qué les dirías tú, mi estimado Eliezer, a los contadores en formación y a los contadores ya formados o mal formados, no sé cómo lo podamos ver, para que vean que el tema de contabilidad, finanzas, asesoría, consultoría, no se queda en una simple preparación de impuestos, que muchas veces se reduce el contador a ello y comienza a pelear honorarios bajos, deshonrosos, con personas que solamente se dedican a esa actividad y no a un valor agregado. Una pregunta muy interesante, mi querido Idrián. Y yo lo que siempre recomiendo a los contadores de que la contabilidad hoy en día ha cambiado. Ya la contabilidad de hace unos 20 años, ¿verdad? Comparado con lo que tenemos ahora es completamente distinta. Hace unos 20 o 30 años, lo que en definitiva teníamos eran tenedores de libros y nosotros nos conformábamos con tener en las empresas un balance general y un estado de resultados y de ahí no nos movíamos. Y a partir del año 2010, en que a las bravas, como se dice, Uh -huh. entraron estas normas internacionales de información financiera, a los contadores les movieron el piso, porque ya no era una cuestión de solamente el debe y el haber. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, el genio en la contabilidad era el que sabía dónde poner el debe, qué cosa poner en el debe y qué cosa poner en el haber. Ese era el genio. Pero hoy en día ya hemos ido mucho más allá. Es decir, ya los conceptos mismos han cambiado. Los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, etcétera. Y ya no solamente la parte contable, ya tenemos la NIF S1, la NIF S2 de sostenibilidad del clima, que ya tenemos la NIF 18, que ya tenemos la nueva NIF para las pymes, que ya entra en vigencia en 2027 y que ya deberíamos ir estudiando. Y que la administración tributaria obliga hoy en día a aplicar la NIF para las pymes para aquellas entidades que no están controladas por la super de compañías o aquellas entidades que teniendo un ente de control no tienen un marco contable de referencia. Es decir, de manera muy concreta, lo que le recomiendo a los contadores es tres cosas: estudiar, estudiar y estudiar. Y no solamente estudiar contabilidad, estudiar finanzas, estudiar economía, porque hoy en día el conocimiento es tan universal que no solamente es la parte contable la que nos llena a nosotros. En algún momento, en una charla donde les estaba indicando algo a los profesionales con respecto a las NIF, les hice un ejemplo muy sencillo. Y les decía, ¿qué pasa si ustedes lo contratan por $100,000 para un tema de un honorario profesional? Y ese honorario los contratan a ustedes en el mes de noviembre, pero el proyecto va a terminar en el mes de marzo. Por tal motivo, usted fiscalmente se ve forzado a emitir un comprobante de venta de acuerdo a la disposición fiscal que corresponda. Va a emitir por esos $30,000 de anticipo
y usted va equivocadamente a registrar, a emitir un comprobante de venta y va a decir en su formulario de impuesto a la renta, venta $30.000. Entonces yo le preguntaba a ellos, ¿eso es una venta? Todos al unísono decían, sí, es una venta, he emitido formulario. ¿Y qué pasa si no entregan el proyecto? Ujú. Así es. Entonces, entonces ahí es lo que Irian y Eliezer justamente le preguntaba, es la norma. A veces me han dado palo por hablar de la norma, la importancia de la norma en toda la presentación de esta información. Toda esta hora y media, Eliezer, que lo has explicado de forma magnífica, como lo dijo Irian, y en el cual te felicito, no sirve de nada si no están preparados a través de una normatividad, sean las NIF contables, sean las NIF para las pymes, sean los PCA o la norma que sea del país que sea. No tiene ninguna base, ningún sustento técnico. Y ahí hay algo que he anotado y que totalmente de acuerdo. Es el flujo de caja lo importante y no son las utilidades que usted está viendo si usted no entiende cómo funcionan las utilidades. En algún momento un contador me preguntaba, oye, el dueño me ha preguntado que tienen $2 millones y ¿dónde está esa plata? ¿Y dónde está esa plata? Entonces no entendía cómo funcionan las utilidades. Entonces ahí justamente le dice, oiga, ahí están las cuentas por cobrar, pues. Si usted tiene, ejemplo, $2 millones, ejemplo, en un ejemplo sencillo, $2 millones que ha vendido y tiene $2 millones que no ha cobrado, ¿dónde están esas utilidades? En las cuentas por cobrar. Están en las inversiones, están en la propiedad, planta y equipo, están en los activos que usted haya adquirido. Pero a veces ese tema es el que no sabemos, no entendemos y justamente cuando vamos recuperando, cuando vamos haciendo todas esas proyecciones, sabemos si podemos o no distribuir utilidades o realizar el proyecto que quisiéramos. Dicho esto, Irian, en un minuto, ¿cuál es tu opinión? Sí, definitivamente. Y creo que la pandemia también nos recordó que la reina de una empresa es la liquidez. Y pues, te recuerden que cuando comenzó la pandemia, ya son 5 años, marzo, nadie quería pagar, todos querían cobrar. Y se dieron cuenta que sí, están los activos, están los fierros, están los ladrillos en los estados financieros, están en la oficina, están en la industria, pero con eso no puedo pagar a mis proveedores, a mis empleados, mis obligaciones. Así Y es, comenzó cierto tiempo a haber problemas de que la compañía A, B tenía liquidez suficiente, pero no quería soltarla ante la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero ahí viene un elemento nuevo, bueno, no tan nuevo, perdón, pero que Eliezer lo ha dicho repetidas veces en su exposición de hoy. Los presupuestos no es solamente a ver cuánto creo que vas a vender, no, 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 no. Ese es otro masterclass, un presupuesto, cómo tiene que realizarse y bajo diferentes escenarios de sensibilidad, de escenarios de ser positivos, negativos, y peor aún, no se puede hacer el presupuesto hoy. El presupuesto de haber estado realizado en septiembre, octubre del año anterior. Y claro, en el camino comienzan a aparecer tantas cosas, ejemplo, lo que está pasando con los aranceles a nivel internacional, que posiblemente ni por la más leve imaginación esperábamos que suceda, pero ahí viene la bondad de los presupuestos en ser actualizados, dinámicos y ayudar a transformar a las compañías y afrontar esos cambios como tal, con la liquidez de respaldo. Acuérdense lo que decía Eliezer, la liquidez no solamente decir tengo un indicador, una prueba ácida, un capital de trabajo, no. Debo tener una liquidez de respaldo para afrontar esos momentos que son difíciles. Bien administraditos, pero difíciles. así es. Bien, Kodak, teniendo $5.000 millones en utilidades acumuladas, quebró. $5.000 millones. Dicho esto, Eliezer, en este tema del análisis, porque también trataste el tema de la quiebra de la empresa teniendo estas utilidades grandes por no comprender el tema del flujo de caja, ¿qué nos podrías decir en 2 minutos, ampliar sobre este tema? Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros muchas veces creemos de que la utilidad lo es todo. Como yo dije, haciendo una remembranza de cómo nació el estado de flujo efectivo, era precisamente porque en esa época, recordémonos que el FASB en su momento cambió y dijo, no, el estado de flujo efectivo es el que tiene que prevalecer, porque algunas compañías que tenían grandes utilidades terminaban quebrando. Y decían, bueno, ¿y por qué? Ah, lo que pasa es que
Nosotros cuando vendemos, registramos la venta, eso va a generar una utilidad de 100, pero lamentablemente todo está en la cuenta por cobrar. Y muchas veces esa cartera a lo mejor era incobrable y eso no se traducía en el flujo de efectivo. Entonces, de ahí viene la importancia del dinero y por eso la metodología de valoración de los negocios en el mundo entero es la metodología del flujo de caja descontado, precisamente porque el dinero es lo que cuenta y lo que cuenta es lo que va de aquí en adelante, no lo que pasó. Lo que pasó me puede servir, sí, a lo mejor el flujo de efectivo, sí, hemos generado plata, pero bueno, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Como dijo Idrán hace un momentito, bueno, con este tema de los aranceles, que todo el mundo no sabe qué es lo que va a pasar, porque este señor el día de hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa, y mañana que le va a poner 100% de aranceles a no sé quién, es decir, yo no sé, como dije hace un ratito, si alguien me preguntara nuevamente cómo nosotros podríamos mirar mañana, para mí se me hace imposible saber. Así que tendríamos que hacer por ahí algunos análisis de escenario, qué pasa si esto ocurre, qué pasa si esto no ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, más allá de la utilidad, como alguien decía por ahí, algún profesor de finanzas decía, el efectivo es el rey, la utilidad es una opinión. El flujo de efectivo es la realidad. La utilidad es una opinión. Y claro, es una opinión, ¿por qué? Porque en la utilidad metemos sendas cosas que no representan dinero, que las depreciaciones, que las amortizaciones, que las provisiones, que en definitiva, mira, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer sendas provisiones para la jubilación patronal. Un ejemplo patético. Y está eso en la utilidad, está como gasto. Pero dime una cosa, haciendo una encuesta a las empresas en el Ecuador, ¿tú crees que el 100% de los que hacen la producción jubilan a sus trabajadores? No los jubilan. A los 19 años cumplidos los despiden, le pagan su liquidación y no los jubilan. Entonces, mira tú, esa provisión no es efectivo, no es dinero. Y así por el estilo muchas cosas, ¿no? ¿Se te das Así cuenta? es. Agradecemos a nuestro invitado, el PhD Magíster Eliezer Campos Cárdenas, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América y haber compartido este gran grano de arena para provecho de los profesionales, para que puedan implementarlo en su empresa. También le damos las gracias al que siempre está conectado compartiendo sus preguntas, sus conocimientos al Magíster Irian entre ellas. A todos ustedes que tengan una excelente noche.